Ok, bienvenidos a la última clase que tenemos de este curso, el legalismo. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, pedimos que formes nuestra conciencia de acuerdo con tu voluntad, como está revelada en tu palabra. Entonces, y solamente entonces, permite que nuestra conciencia sea nuestra guía mientras navegamos las pruebas y tentaciones de este mundo caído, donde vivimos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algunas personas están entrando. Los vamos a esperar. Ok, tenemos nuestro repaso del video y de la tarea. ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? Hemos visto aspectos del legalismo y ahora este último aspecto se llama el Evangelio de la Prosperidad. ¿A qué se refiere el término el Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué puede ser una definición para eso? Fabiola. Bueno, el Evangelio de la Prosperidad es unas reglas que ponen, reglas humanas, por lo cual hacen creer a las personas, cogiéndose de los versículos bíblicos, para decir que si se portan bien y piden con fe, lo que pidan, Dios los va a hacer. Diciendo más o menos como que nosotros estamos presionándole a Dios, y eso en la Biblia no está. Esto está fuera de contexto. Muy bien. Gracias por empezar nuestra conversación sobre esta definición un poco complicada porque hay muchos elementos que queremos considerar mientras pensamos sobre el Evangelio de la Prosperidad. Gracias por empezarnos. Sí, entonces, una cosa que noté en su respuesta es el mal uso de ciertos versículos bíblicos. Entonces van a decir, sí, tenemos base bíblica, pero no es así, porque no usan correctamente algunos versículos, no los ven en su contexto. Vamos a ver eso más adelante. Ricardo. A ver, yo encontré esto. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado de tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio, que en realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. Gracias por citar algunos versículos de Gálatas que nos hablan acerca del Evangelio de Dios. Entonces, queremos tener cuidado con este término, el Evangelio. El Evangelio es una palabra especial y queremos definirla correctamente y bíblicamente para que la usemos como lo es. El Evangelio, una buena noticia. Entonces no queremos torcer la definición de qué es el Evangelio para convertirlo en algo que realmente no lo es. Salvador. Sí, pues como ya lo había dicho, como lo había comentado la hermana y el hermano, pues son el Evangelio de la Prosperidad. Dice que solo necesitamos pedirle lo que queramos al Padre, todas nuestras necesidades económicamente. Y dos de las frases más populares que usan ellos es que le dicen a uno para que Dios nos las dé, sería que ellos dicen que se debe declarar las cosas y que no aceptan un no por respuesta como exigiendo. Sí, muy bien.
¿Alguien más? Ruth, Sandy. Ok, profesor, yo puse que es un evangelio que se basa en Santiago 4:2, fuera de contexto, y que promueve la idea de que con una buena conducta puedo ganar favores materiales y económicos de parte de Dios. Sí, muchas gracias. Creo que todas sus respuestas tenían que ver con la definición que voy a poner aquí en la pantalla. Entonces, esta es una definición con que podemos trabajar para conversar acerca del Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué dice? Dice, el Evangelio de la Prosperidad es una enseñanza falsa donde Dios quiere y promete darnos vidas terrenales exitosas y prósperas si solo creemos, obedecemos o pedimos lo suficiente. Entonces, quiero subrayar dos cosas aquí, dos equivocaciones. Entonces, Dios supuestamente tiene como su enfoque nuestras vidas terrenales. Ahora, como dice Santiago 1, toda bendición, todo don, toda dádiva vienen de Dios. Entonces, si recibimos una bendición aquí en la tierra, le damos gracias a Dios por ella. Está bien. Pero el enfoque de Dios, la voluntad de Dios, se enfoca en nuestra eternidad, en el cuidado de nuestras almas. Entonces, se equivocan los que dicen estas cosas por poner el enfoque de Dios solamente en las cosas terrenales. Y también otra equivocación es la palabra sí. Si nosotros creemos, si nosotros obedecemos y si nosotros pedimos lo suficiente. Entonces, veo dos errores aquí en lo que es el Evangelio de la Prosperidad. Trata de hacer que dependa de nosotros y también el enfoque está en el lugar equivocado. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Jair Sarmiento. No, profesor, ninguna pregunta, pero sí para hacer un aporte, y es que los que promueven tal teología de la prosperidad siempre están diciéndole a la gente que para poder recibir las bendiciones de Dios, incluso las sanidades de su cuerpo, tienen que pactar, ¿sí? Y que entre más pacte y más cantidad de dinero pueda depositar, pues con mayores y más grandes respuestas le va a responder Dios. Sí, gracias. Y Ricardo. Aquí se habla claramente que si viene un ángel del cielo y te predica un evangelio diferente, que sea maldito, entonces nosotros ni siquiera deberíamos perder tiempo en hablar de ello. Sí, pues si completamente desvían a una persona de la enseñanza de la salvación mediante Jesús, condenan a esas personas. Y eso es peligroso y eso es malo. No queremos eso. Bien. No estamos condenando nosotros. La palabra de Dios dice maldito. La palabra de Dios, no nosotros. Nosotros obedecemos y cuando es maldito nosotros tenemos que apartarnos de ello inmediatamente. Sí, sí. También queremos cuidar de sus almas. Queremos corregirlos con la Biblia. Queremos conversar con ellos para corregirlos. Porque es peligroso para sus almas. Habla con un necio y te ganarás un enemigo. Habla con un sabio y aprenderás. Sí, pero hay que hablar con ellos primero.
para ver si están haciendo caso o no. Ellos tienen un negocio, entonces por más que usted le dé artículos, les dé parte de la Biblia completa, ellos no la toman en cuenta porque para ellos es un negocio y para ellos en la Biblia dice que son amadores del dinero más que nada. Nosotros sería cualquiera de nosotros que se ponga a discutir con alguien de esa enseñanza es pasar perder tiempo. Perder Sí, tiempo. sí, sí, pero en nuestro amor a los demás nos mueve a hablar con esas personas para mostrarles sus errores, sus equivocaciones y sus falsas enseñanzas. Orar por ellos, más que nada eso, orar por ellos. Orando por ellos, sí. Orar por ellos, porque si usted entra en una discusión con una persona así, palabras sacan palabras. Palabras sacan palabras. Él va a empezar con una ofensa y usted al final a lo mejor uno va a repetir una ofensa. Así que lo mejor, lo más aconsejable es orar por ellos. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cuál es el apoyo bíblico para esa enseñanza? El video mencionó uno de los versículos que usan muchas veces. Ya se mencionó. Viene de Santiago 4:2 y dicen, pues la palabra de Dios dice, no obtienen lo que deseen porque no piden. Y dicen, esta es una buena base para nuestro evangelio de la prosperidad, porque dice que si pedimos, vamos a recibir lo que pedimos. Sin embargo, como algunos de ustedes ya mencionaron, que nos enseña el contexto alrededor de este pasaje. El contexto es, no obtienen lo que desean porque no piden, y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Entonces conectan las oraciones llenas de solicitudes y pedidos que se basaban en un egocentrismo, en un pensar en sí mismo, etc. Entonces, no es un pasaje bueno para usar para promover un evangelio de la prosperidad, porque realmente no dice lo que ellos dicen que dice. Por eso, en la oración de entrada, oramos que Dios cambie nuestra voluntad para que sea conforme a la suya. Porque cuando oramos, no necesariamente recibimos lo que pedimos, aunque pedimos con fe. ¿Por qué? Porque Dios ve todo. Dios es sabio. Dios ve el futuro. Dios sabe cómo manejar todo para nuestro bien. Y cuando me refiero a nuestro bien, pienso en nuestra eternidad con Dios, con nuestra relación con Dios. Entonces, Dios quiere que estemos con Él para siempre en el cielo. Entonces, si pedimos algo que nos va a dañar, tal vez no va a permitir que lo obtengamos por nuestro bien. Hay otras cosas en la ecuación cuando hablamos acerca de la oración. Jair Sarmiento. Profesor, bien lo decía usted que ese es uno de los pasajes en que la doctrina de la prosperidad o la teología de la prosperidad basan sus enseñanzas. Y yo quería añadir otro texto que está en la tercera epístola, la tercera carta del apóstol San Juan, verso 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí cogen este pasaje y están colocando que Dios es el que está diciendo esas cosas y que de esa manera se deben aceptar, porque es el buen deseo de Dios. Pero resulta de que si uno mira el contexto del versículo 1,
antes del versículo 2, está diciendo que eso es un buen deseo de el anciano Gallo a ese hermano que anda en la verdad, de cuál es Juan, ¿cierto? Hasta donde yo entiendo. Pero los que enseñan la teología de la prosperidad enseñan ese versículo diciendo que es que Dios dijo, cuando es un buen deseo del corazón de Gallo al anciano Juan. Sí, y también queremos preguntarnos a quién escribió ese pasaje. Y fue a Gallo, anciano, un líder específico en una iglesia en ese entonces. Entonces, no necesariamente se refiere a nosotros. Gracias. Fabiola. Y tenemos también que, bueno, pedirle a Dios discernimiento, porque muchos de los pasajes y en algunas iglesias que se dicen cristianos, igualmente la gente va a seguir engañando, así como engañan con los diezmos. Es verdad que el Señor bendice, pero si queremos nosotros hacer las cosas que está en la Biblia, entonces nosotros tenemos que pedirle discernimiento para poder comprender. Porque hay cosas que, por ejemplo, cogen, otras le dicen como esto de la prosperidad. Ellos cogen justamente pasajes bíblicos, pero cogen y no dicen el contexto. Y también, como justamente usted decía, no se preguntan a quién está diciendo. Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Señor decía que va a ser un nuevo pacto. Entonces ellos también se cogen esas palabritas y comienzan a engañar a la gente y a decir, hagamos un pacto. Si usted siembra papas, va a cosechar papas. Si usted siembra dinero, va a recibir dinero. O sea, no entendieron eso. Es por eso que este evangelio de la paz, de la prosperidad, piensan que con un buen comportamiento, más las buenas obras. ¿Ya? ¿El resultado qué es? El resultado es un engaño, una falsa. Entonces, cuando las personas, por ejemplo, y caen en esta situación cuando no escudriñan la palabra y se dejan manipular de esas situaciones. Por más que puedan estar 20, 30, 40, 50 años, porque algunas personas dicen 50, pero no están haciendo las cosas que está en la palabra de Dios. Solamente se cogen unas pequeñas frases y son engañados. Y en la palabra de Dios dice, guías ciegos. Guías ciegos. Y también a los que le siguen dicen ciegos. Entonces, para mí es bueno comprender y entender estas cosas. Entonces, muchas gracias. Eso nomás. Gracias. Gabino. También en Isaías 64:6 dice que todos nuestros actos de justicia son como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja de nuestras maldades. Nos llevan como el viento a la maldad. Sí, de hecho usted está pensando en la siguiente pregunta en la tarea. Esa también es una buena verdad considerar cuando pensamos en el evangelio de la prosperidad. Y todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Nuestros actos de justicia se comparan con trapos sucios. Aun si Dios dijera, le daré justamente lo que pide, si está viviendo una vida justa, ninguno de nosotros calificaría. Entonces, si Dios hiciera eso, si Dios pensara eso, si Dios quisiera un evangelio de la prosperidad y no lo quiere, no lo tiene, no lo promueve, todavía nosotros nunca tendríamos suficientes buenas obras para decirle a Dios, necesito esto, porque hizo esto, porque nuestras buenas obras son contaminadas por el pecado. ¿Y cómo es eso? Porque cuando hacemos algo, aún con buenas intenciones, siempre hay una parte de nosotros que es pecaminosa.
Se llama la naturaleza pecaminosa que contamina nuestras buenas obras y son contaminadas y no aceptables ante Dios porque tienen manchas de pecado. Entonces, aún con nuestras supuestas buenas obras, no podemos obligarle a Dios a hacer cosas por nosotros, como si fuera una deuda de Él hacia nosotros. No es así. ¿Qué quiere decir el cargar la cruz? Salvador Contreras. Lo que los cristianos sufren por causa de Jesús, la persecución, las críticas. Sí. Muy bien, se refiere específicamente a cualquier sufrimiento, burla o prejuicio que experimentamos por nuestra fe en Cristo. Caer. Llevar los vituperios de Cristo, es decir, soportar, como dice nuestro Señor en el Sermón del Monte, donde dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿no? Por causa de confesarlo a Él. Hay veces que hasta le somos indiferentes a las personas cuando profesamos nuestra cristiandad en el Señor. Gracias. Eduardo. Sí, buenas noches. Bueno, como dijeron antes, ¿no? Es a veces la persecución que sufre uno por elegir, o mejor dicho, hacer lo que nos manda Jesucristo, ¿no? Muchas veces somos excluidos o negados por hacer el bien dentro de este mundo que, digamos, nos impulsa a hacer lo pecaminoso, ¿no? A hacer las cosas, digamos, contra la ley o cosas así, ¿no? Entonces, cuando uno camina correctamente por Jesucristo, muchas veces eso causa, ¿no? En el mundo ese rechazo, ¿no? Hacia las cosas de Dios y por ende un rechazo hacia nosotros, ¿no? Sí, gracias. No se refiere específicamente a enfermedades o los resultados de simple vivir en un mundo caído y pecaminoso. Entonces, cuando hablamos acerca de cargar la cruz, y Dios nos promete que cada uno de nosotros tengamos una cruz. Y esa cruz puede tener muchas formas, específicamente o muy en el sentido estrecho, es cada sufrimiento que tenemos, o burla o prejuicio que tenemos por el nombre de Cristo. Pero también a veces las enfermedades o otros sufrimientos de la vida pueden convertirse en cosas que son como las tentaciones que el diablo usa para alejarnos de Dios. Y esas cargas se pueden convertir en cruces. Ahora, ¿qué tiene que ver esta conversación acerca de cruces y el cargar la cruz con el evangelio de la prosperidad? Pues tal vez ven la conexión. La conexión es que Dios no nos promete la prosperidad, pero sí nos promete una cruz. Dice que cada uno de nosotros va a tener una cruz. Entonces, esta enseñanza de cargar la cruz va en contra de muchas de las prédicas de los predicadores del evangelio de la prosperidad. No quieren cargar la cruz. Piensan que la cruz es mala. Pero para nosotros, los cristianos, es la querida cruz. La cruz que Jesús nos prometió. Y la cruz que cargamos por nuestra conexión a Cristo. Una pregunta hasta aquí.
Ricardo. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para entrar en el reino de Dios es necesario pasar muchas tribulaciones. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviesen sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Gracias. Eduardo. Sí, quería consultar, bueno, hablando de esto del Evangelio de la Prosperidad, ellos, cuando se predica ese tipo de cosas, un versículo que también agarran mucho es el de se siembra y cosecha, ¿no? Lo que se siembra se cosecha. Entonces ellos dicen, si uno siembra buenas obras, va a cosechar buenas obras. Si uno siembra dinero, ¿no? A lo que le llaman ellos siembra, va a cosechar, digamos, prosperidad, ¿no? Si uno, y digamos de una forma ya un poquito más, dice, si uno siembra, digamos, actos pues de bondad, de desprendimiento, de repente sin pensarlo también, ¿no? A veces si se da cuenta, sin darse cuenta cosecha, a veces, muchas veces bienestar, ¿no? O benevolencia de parte de terceros. ¿Cómo se interpretaría este versículo, ¿no? Con respecto a este Evangelio de la Prosperidad? Pues podemos hablar acerca de patrones y consecuencias y resultados naturales. Entonces, si una persona es trabajadora, trabaja mucho, madruga, siempre trabaja, es un resultado natural que tal vez gana más que una persona quien no tiene ese hábito. Pero no es una promesa de Dios. Hay muchos trabajadores quienes trabajan mucho, pero no reciben tantas cosas. Entonces hay patrones y consecuencias. También, creo que tendría que ver exactamente el contexto, pero creo que ese versículo, y cuando hace referencia a la siembra, habla acerca del pecado muchas veces. Entonces, si sembramos, digamos, hábitos del pecado, vamos a cosechar más pecado. Eso tiene sentido. Entonces hay resultados naturales de las acciones que tomamos. Pero si una persona eleva ese principio básico o ese proverbio y lo pone en el primer lugar como el principio más importante de su vida, se olvida de otros principios y otras verdades bíblicos que dicen que Dios siempre maneja todo para nuestro bien y nos quita cosas si son peligros para nosotros. Entonces, ¿y qué vamos a decir acerca de los apóstoles? Cada apóstol fue matado o exiliado. Entonces, ellos no sembraron bien, ellos no hicieron bien su vida, ellos no predicaban bien, no. Dios les prometió y nos promete a nosotros también una cruz. Y sufrimos por causa de nuestra conexión a Cristo. Entonces se olvidan de otros principios y verdades bíblicas que se nos apliquen en esta vida. ¿Eso tiene sentido, Eduardo? Sí, justo ahora viendo lo que usted decía, el contexto es Gálatas 6, estaba buscándolo. Sí, habla casualmente del pecado, como usted ha dicho, ¿no? Que, digamos, está exhortando a los Gálatas, Pablo, y que Dios no puede ser engañado, ¿no? Si uno siembra, pues, actos pecaminosos, siembra pecado, va a cosechar, evidentemente, los frutos de esos actos, ¿no? De pecado. En la tierra, ¿no? Si uno peca, pues, contra la ley,
recibe pues consecuencias, y contra Dios también obviamente recibe consecuencias espirituales, ¿no? A eso se refería Pablo. Ujú, ujú. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con un pequeño resumen. El Evangelio de la Prosperidad enseña que Dios nos dará lo que pidamos, asumiendo que tengamos suficiente fe y estemos viviendo una vida justa. Ya hemos hablado acerca de la equivocación de esa oración. En la lección anterior, o sea, la semana pasada, vimos que el legalismo exige lo que la Biblia no exige. En esta lección, la lección de hoy, vemos que el legalismo también promete lo que la Biblia no promete. Un legalista promete que vayamos a tener mucho dinero si hacemos esta cosa. Entonces, pero la Biblia no hace tal promesa. Entonces, el legalismo a veces exige lo que la Biblia no exige, y a veces promete cosas que la Biblia no promete. Podemos grabar esa verdad en nuestras mentes. No queremos exigir lo que la Biblia no exige, y no queremos prometer cosas que la Biblia no promete. Como vimos, sacan versículos de su contexto para torcer el significado, para apoyar sus enseñanzas equivocadas, no bíblicas, pero muy tentadoras. El legalismo dice, es un requisito del Evangelio de la Prosperidad, es que la persona que pide tiene que estar viviendo una vida justa. Ya vimos que eso es imposible si estamos usando la medida que Dios usa, que es la perfección, y si nos vemos a nosotros mismos con los ojos de Dios, o sea, con los lentes de la ley, que exige la perfección y que nos dice que aún nuestras buenas obras no están a la altura de lo que Dios quiere. Pero a los ojos de Dios somos incapaces de tal vida. Entonces es un callejero sin salida. No hay esperanza en el Evangelio de la Prosperidad. Y también vimos la comparación entre el Evangelio de la Prosperidad y lo que promete, y lo que espera, y lo que pone enfrente de nosotros como la vida perfecta, la vida ideal, contra la enseñanza bíblica de tomar la cruz y la promesa de una cruz. Marcos 8, 38 a 34 dice, luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Ahora, muchas veces el legalismo y los promovadores del Evangelio de la Prosperidad no quieren negarse a sí mismo, no quieren tomar su cruz y no quieren seguir a Cristo a través de los sufrimientos que nos promete. Colosenses nos dice, pues Pablo en Colosenses dice que estaba muy, muy alegre por compartir el sufrimiento de Cristo. Nosotros también, en las cargas y en las cruces que llevamos, sufrimos con Cristo. No estamos pagando nada del precio de nuestros pecados, porque ya es pagado todo. Pero nosotros, por nuestra conexión a Cristo, sufrimos. Y es una alegría para nosotros. Los discípulos sufrieron mucho en Hechos, en los relatos que vemos en Hechos. ¿Sí? Muchas veces mientras estaban en la cárcel, que no se ve muy bien en los lentes del Evangelio de la Prosperidad, estaban cantando con llagas, después de ser latigados, y
estaban ahí en cadenas, en una cárcel muy oscura y fría, cantando himnos y alabanzas a Dios. Hechos 14 dice, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Es otra palabra para las cruces que llevamos. Y Mateo 10 dice, tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Entonces Jesús dijo, ok, ustedes son ovejas y yo los envío en medio de lobos. Oh, esta es la pintura de nuestro futuro. Ovejas en medio de lobos. Entonces, el negarse a sí mismo, el tomar la cruz, el seguir a Cristo en los sufrimientos, las tribulaciones y la pintura de ovejas en medio de lobos van en contra de las prédicas muy lindas y tentadoras del evangelio de la prosperidad. Pero estas cosas, aquí, son bíblicas y son nuestras. Parando un poco. Y finalmente aquí tenemos otro versículo. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos. No es una sorpresa cuando sufrimos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. No es extraño que sufrimos. Al contrario, alégrense por ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Entonces, en este mundo, Dios nos promete sufrimiento, tristeza, la cruz, la querida cruz. Pero al final hay la gloria de Cristo. Al final es nuestra estadía continua y eterna con Dios en el cielo. Somos conectados a Cristo y eso es bueno, pero no nos promete una vida alegre y próspera en este mundo. En el mundo venidero, sí, estaremos libres de todo el pecado y todas las consecuencias y resultados del pecado. Pero aquí, la cruz es la promesa. ¿Alguna pregunta o comentario? Eduardo. No, se quedó alzada la mano de la pregunta anterior. Okay. ¿Alguien más? Okay, tenemos algunas preguntas. ¿Por qué es popular el evangelio de la prosperidad? Ricardo. Porque en los postreros tiempos la gente amará más al dinero que la palabra de Dios. Ok. Se trata de nuestros amores. ¿Dónde está nuestro amor? ¿Qué amamos? ¿Qué amamos? ¿Y qué ama la gente? Fabiola. Bueno, es popular este evangelio porque se basa en mentiras. Y muchas de las personas realmente no están siguiendo el evangelio, sino se creen más en las mentiras y les da pereza leer la palabra de Dios para que puedan ellos no ser engañados con facilidad. Y además de esto, este evangelio les promete cosas materiales. Siempre les promete, primero les sacan el dinero y luego les prometen cosas que de pronto, no sé, por casualidad algo les sucedió y saben pasar ahí a estar diciendo, y yo diezmaba 1 centavo, ahora diezmo 1000, y entonces ahí con motivaciones.
Y el evangelio no se trata de motivaciones. Ujú. Ok, entonces lo que estoy escuchando de ustedes es que tengamos cuidado con la palabra evangelio, porque muchas personas no lo van a entender bien. Entonces, cuando hablamos acerca del evangelio, queremos definirlo. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué implica? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué es el evangelio? O personas van a escuchar la palabra como quieran. Diana. Creo que, bueno, en la actualidad es muy popular este evangelio de la prosperidad, porque, ¿sí me escucha? Sí, sí. Perdón. Porque varias iglesias, varios pastores se han tomado y han hecho mal uso de la palabra, como bien mencionaba la hermana, de que dicen, si diezmas más, el Señor va a cumplir tal promesa, o te va a ir bien, vas a encontrar un trabajo, vas a tener bienes. Entonces, es tan popular porque somos muy susceptibles a las cosas que tal vez nos llaman la atención y como mencionaba, los placeres, ¿no? Entonces, somos tan susceptibles a eso que nos dejamos llevar por esas falsas promesas y eso nos hace que nuestra, o sea, de hecho que se pierda nuestra fe y nuestra motivación también no esté bien direccionada, que es Jesús, ¿no? Sino que ya empezamos nosotros tal vez a diezmar o a hacer las cosas poniéndole en condición a Dios para que Él cumpla ciertas cosas, para que Él nos dé bendiciones en el aspecto material, más no bendiciones como decían que cosechemos, como que pongamos, como mencionaba en Colosenses, que pongamos la mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Entonces, eso, entonces, esto del evangelio de la prosperidad está mal llevado, ¿no? Actualmente. Es una falsa enseñanza que, incluso como mencionaba en el video, que hasta la gente se decepciona e incluso se enoja con Dios porque Dios no cumple ciertas bendiciones materiales. Eso. Sí, Gracias. cuando prometemos cosas que la Biblia no promete y no se cumple, las personas se decepcionan y empiezan a odiar a Dios o empiezan a fallar en su fe porque no tenían el conocimiento correcto de lo que Dios realmente decía. Fabiola. Perdón, pastor, ya respondí y la mano se ha quedado ahí. Ok, Perdón. sí. Gabino. Yo digo que se parece a la flor que cortaba, que es muy bella por fuera, pero la raíz, y es como el corazón, todos estamos podridos y sucios por dentro. Sí. Gracias. Sí, exactamente. Entonces, la enseñanza del Evangelio de la Prosperidad no tiene raíz bíblica y tampoco nosotros, si nos miramos a nosotros mismos para nuestra seguridad, vamos a fallar, porque siempre hay debilidades, siempre hay fallas, siempre hay pecados y siempre hay la realidad que no encontramos la paz dentro de nosotros mismos. Es una paz ajena, fuera de nosotros. Es una paz que se halla solamente en Dios y lo que Dios ha dicho en la Biblia. Gracias. Entonces, organizando los puntos, pues es una prédica, es una enseñanza muy tentadora. Todos queremos ser felices. Las personas tienen la idea de que el dinero es la felicidad. Échenles un vistazo a las redes sociales.
los memes siempre dicen, la felicidad es la meta. La felicidad es lo que quiero. Publican fotos donde hay personas felices. Siempre están buscando la felicidad. Entonces, cuando un predicador ofrece supuestamente una felicidad en la prosperidad, en el evangelio de la prosperidad, las personas se balanzan sobre esa predicación. Las personas también equiparan la riqueza con el éxito. El éxito es la riqueza y la riqueza es el éxito. Las personas equiparan o comparan la riqueza con la seguridad. Si tengo suficiente dinero, si tengo suficiente terreno, si tengo suficiente estas cosas, me siento seguro. Me siento seguro. ¿Cuáles son los peligros a los que conduce el evangelio de la prosperidad? Jair Sarmiento. Bueno, profesor, no esperaba responder esta pregunta, pero creo que lo que voy a opinar es con respecto en relación a esa pregunta que estaba haciendo. ¿Cuáles son los peligros a los que conduce el evangelio de la prosperidad? Yo pienso que uno de los peligros es que en vez de atraer a las personas a los caminos verdaderos del Señor, lo que hace es que las aleja. La gente llegará a un momento que al ver que sus deseos no son suplidos porque le vendieron un evangelio de prosperidad, terminan apartándose del Señor. Yo creo que el Señor lo enseñó en su palabra cuando hablaba sobre la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, verso 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Gracias. También mencionó algunos peligros de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es peligroso porque se enfoca en las cosas aquí abajo, las terrenales, cuando como creyentes debemos enfocarnos en las cosas de arriba. El cielo es nuestro hogar. Que nosotros como creyentes tenemos otro horizonte. Tenemos otro horizonte. Las personas del mundo tienen un horizonte. Nosotros tenemos otro horizonte. Y nuestra felicidad, nuestra felicidad no se basa en las cosas que las personas en el mundo piensan que es la base de la felicidad. El tener dinero o riqueza no es malo en sí, pero muchas personas que tienen dinero terminan tan enfocadas en lo que tienen que olvidan a Dios, el dador. Y al revés puede pasar también. Una persona quien no tiene nada puede estar tan enfocada en las cosas que no tiene que se olvida a Dios. El evangelio de la prosperidad suele buscar éxito ante los ojos del mundo en vez de Dios. Entonces, ¿cómo me califico? ¿Cómo sé si me está yendo bien la vida? Si uso las medidas del mundo y no las de Dios, me equivoco. Por eso dije que tenemos otro horizonte. Necesitamos ver la situación desde la perspectiva de Dios. El evangelio de la prosperidad puede llevar a las personas a confiar en sus posesiones para su pan de cada día en vez de en Dios, en el Señor. Ricardo. El evangelio, los que predican el evangelio de la prosperidad van a tener que rendir cuenta. Van a tener que rendir cuenta ante Dios por todo lo que se van a perder. Y el precio va a ser caro. Porque
negocio con la palabra de Dios, su ganancia es el infierno. Y eso es terrible. Eso es triste. Es muy triste. El evangelio de la prosperidad puede sofocar, puede destruir la fe de uno. Jair. Se había quedado levantada la mano, profesor, discúlpeme. Está bien. Solo quería asegurarme que no tenía una pregunta. ¿Hay bendiciones terrenales en el vivir una vida cristiana? Fabiola. Por supuesto, hay bendiciones terrenales cuando vivimos una vida cristiana. El momento que nosotros abrimos los ojos ya es una bendición de Dios que permitió que todavía estemos con vida. Y ahora entendemos que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos dinero a través del trabajo, nosotros ya vamos a ser buenos administradores. Tenemos que ser administradores y hacer lo que dice la palabra de Dios. Ayudar especialmente a los hermanos de la fe, ayudar a las personas pobres. Ya no le tenemos el dinero como si fuera un tesoro para nosotros, sino es algo pasajero que el Señor a través de los trabajos nos da. Y es una bendición. Tener un trabajo es una bendición, aunque no tener trabajo tampoco no es que no tiene bendición. Gracias. ¿Alguien más sobre este tema? Magali. Buenas noches. ¿Te puedo contar algo? Hablaba de traer bendición cristianos. Pues creo que sí, trae mucha bendición. Y como hablaba la hermana que decía, pues que no solamente las bendiciones deben ser dinero, hay mucha bendición en el momento de que hemos encontrado la paz que Dios nos ha dado. Solemos hablar de que a pesar de las situaciones que vivimos, nosotros que creemos en Dios y tenemos la confianza que Él cambiará las cosas, vivimos en paz, sabemos tomar las cosas de otra manera. Ya desde que estábamos en el mundo, nos afanábamos, nos desesperábamos, pero Cristo nos ha enseñado a tomar las cosas de otra manera. Como se dice, yo Él ha superado mis expectativas y cada día, al conocerlo, siento mucha más paz nunca desde la que he tenido. Y creo que la paz que pone en nuestro corazón es lo más valioso que Cristo nos da. Gracias. Esa es mi acotación. Muchas gracias. Sí. Según el cuarto mandamiento, por ejemplo, aquellos que honran a sus padres y a los que tienen autoridad sobre nosotros tendrán vidas más pacíficas por lo general aquí en esta tierra. También Dios promete proveer. Ahora, siempre queremos ver la situación según la Biblia, según los lentes de Dios, según la perspectiva de Dios. Entonces, queremos entender que Dios no siempre nos da exactamente lo que queremos. Siempre provee, pero no siempre nos da cada cosa que pedimos. ¿Por qué? Porque Él tiene nuestra eternidad en mente. Y también queremos recordar que cada cosa buena, cada regalo bueno de Dios es una cosa que viene de su mano misericordiosa. No merecemos las cosas, porque ya hemos hablado acerca de nuestras buenas obras que son contaminadas por nuestro pecado. Entonces, si recibimos algo bueno, por ejemplo, pues tal vez tenemos una relación buena con nuestros padres. Eso vino de Dios. Tal vez tenemos un terreno o una finca. Pues eso vino de Dios y queremos darle gracias como es su merecido.
El secreto es recordar nuestras prioridades, como dijo Jesús en el famoso Sermón del Monte. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando buscamos bendiciones, prosperidad, muchas veces perdemos justicia. Perdimos nuestra relación con Dios. Cuando buscamos justicia, y la encontramos en Jesús, porque Él nos da esa justicia, esa perfección que necesitábamos. Las bendiciones siguen. No porque las codiciamos o porque nosotros hicimos una cosa o porque nosotros las pedimos y nuestra oración fue tan buena. No, sino porque Dios es generoso y misericordioso. Y finalmente, tengo algunas diapositivas acerca de Academia Cristo para terminar. El propósito de Academia Cristo es capacitar para cumplir la gran comisión. Dios quiere que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Y queremos formar a personas quienes hacen esto. Queremos ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra y queremos orientar en cómo llevar la palabra a otros. Por eso, algunos de los proyectos finales se tratan de enseñar a otros. Otros proyectos finales se tratan de cómo responder a otras personas. Otros proyectos finales y otros temas se tratan del conocimiento bíblico. Entonces, dos cosas aquí. Tal vez usted está diciendo, quiero hacer un grupo de estudio de la palabra. ¿Pueden orientarme? Pues por supuesto que sí. Comuníquese con su profesor, conmigo, con otros profesores. Y podemos hablarles de los grupos sembradores, que son los grupos de estudio. Los llamamos grupos sembradores. Y son grupos donde crecen, oran, alaban y llevan la palabra a otros. Tal vez ustedes están en sus primeros cursos con nosotros y les vamos a aconsejar a seguir en las clases, porque en el Discipulado 1 tenemos 13 cursos y en cada uno de ellos van a capacitarse un poco más. Pero a veces, si ustedes están terminando el Discipulado 1, podemos tomar pasos más concretos en la formación de su grupo. Y queremos tomar en serio versículos como Hebreos 10:25 que dicen, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. O tal vez ustedes están diciendo, deseo unirme a ustedes. ¿Qué debo hacer? Me gusta la doctrina. Me gusta la enseñanza. Pues otra vez comuníquese con nosotros y si están tomando sus primeros pasos en el Discipulado 1, les vamos a aconsejar a seguir en las clases, porque ahí hay la carne, la doctrina, las enseñanzas, el conocimiento. Pero más adelante podemos empezar a tener conversaciones, porque es importante tener la misma sintonía doctrinalmente para que trabajemos juntos en compañerismo. La primera de Corintios 1:10 dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces, por eso estudiamos las doctrinas y si ustedes quieren unirse a nosotros en la Academia Cristo y pues, por ejemplo, tomar la Santa Cena con nosotros y otras cosas del compañerismo, examinamos lo que creemos
para asegurarnos que creemos la misma cosa, porque Dios quiere que tengamos la misma sintonía doctrinal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a terminar con una oración. Oremos. A Dios Padre Celestial, te doy gracias por este curso y por los estudiantes en él. Te doy gracias por las conversaciones que hemos tenido. Te doy gracias por la sabiduría que nos diste a través de la Biblia, a través de nuestro estudio, a través de estas conversaciones. Ayúdanos a basarnos completamente en la Biblia. Ayúdanos a usar la Biblia para apoyar y para explicar las doctrinas que enseñamos y amamos. Ayúdanos a distinguir entre las muchas doctrinas falsas que hay en el mundo. Ayúdanos con mucha sabiduría en las conversaciones que tenemos con nuestros familiares, con nosotros mismos y con otras personas que necesitan encontrar la paz en Cristo. Ayúdanos a apreciar más y más el Evangelio que encontramos en Cristo, quien vivió por nosotros, quien murió por nosotros y ahora nos alimenta con su palabra. Ayúdanos siempre en esta misión que nos diste. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Espero que tengan una buena noche. Amén. El proyecto. Gracias por las enseñanzas. Buenas noches, muchas gracias, profesor. Con usted para hacer. Chao, chao. Ok, gracias, pues Gracias, profesor. gracias por todo. Nathan, Bendición. una consulta. Sí, disculpe. Quería saber hasta cuándo podemos enviar el proyecto. La fecha límite es en una semana, o sea, 8 días, el próximo lunes. Ok, gracias. Bendiciones a todos. Feliz noche, Bendiciones. profesor Gracias. Nathan. Gracias, Muchas Nathan, por gracias. sus clases. Muy buena noche. Gracias por Bendiciones, hermano. Gracias. el curso. Hasta otra oportunidad. Pastor Sí, Nathan, la oportunidad. Sí. soy yo, Emanuel. Quería consultarle, en la página de Iglesia Luterana Cristo, ya ve que hay servicios en vivo. Los servicios que se hacen ahí, ¿quedan grabados? ¿Las qué? Los servicios, sí, son grabados. De hecho, se encuentran en el canal de YouTube. Es más fácil encontrarlos en el canal de YouTube, pero también están en academiacristo.com. Ok, muchas gracias. Es que a lo mejor ya comienzo a trabajar los fines de semana. Entonces, pues ya no voy a poder asistir presencialmente a los servicios. Ya saber si hay alguna... Bueno, recordé que había la página de la Iglesia Luterana Cristo que hace los servicios en vivo. Solo que como también estaría ocupado en la mañana, que es cuando se transmite, quería saber si se quedaban grabados. Sí, todos están en el canal de YouTube. Okay, muchas gracias, pastor. Bendiciones a todos. Un placer, pastor. Bendiga a Dios, su vida y su familia. Gracias. Bendiciones, profesor, y muchas gracias. Bendiciones, buenas noches. Dios le bendiga. Hasta luego.